Hola, ¿qué tal, gentes? Bienvenidos al cuarto episodio del podcast con una invitada bastante especial. Yo diría que todos los invitados son especiales, pero me refiero a una especialidad porque ella tiene un lugar como especial en mi vida, porque yo la conozco desde hace años, incluso fuimos roomies un buen tiempo, y es una persona a quien le confío mucho y al mismo tiempo a quien admiro mucho, y que por cuestiones de la vida, cuestiones de desarrollo personal, cuestiones de carrera, tomó la decisión de salir de Latinoamérica, salir de México para vivir en España. Y bueno, el podcast se va a dividir de hecho en dos partes, porque también por los horarios no va a ser tan sencillo hacer un podcast largo. Así que primero habrá un podcast hablando un poco de la cuestión de la diferencia de vida de un país a otro, y luego se hará un podcast ya más acá como de colegio, acá más de... O sea, este también va a ser como plática como todos, pero ya va a ser más enfocado un poco en lo de su carrera personal. Pero bueno, sin dar más rodeo, voy a dar la bienvenida a Saraí, que ya estás en cámara. Bienvenida. Hola. Hoy de qué vamos a hablar, en general, de mi vida, pero no sé exactamente de qué. Pues mira, vamos a ir un poco enfocando, porque bueno, hablar de toda tu carrera también, porque quiero que la gente sepa un poquito de quién eres, pero sin profundizar muchísimo, porque eso va a ser en otra ocasión. Y el podcast, en específico, este episodio, pues tengo aquí un poco formuladas ya las preguntas de el contraste de lo que es la experiencia de salir de Latinoamérica para vivir en un país europeo. Pero bueno, primero cuéntanos un poquito, te doy la bienvenida, te doy tu espacio para que nos cuentes un poquito de ti. Pues bueno, soy una estudiante que a lo mejor me voy a quedar de estudiante toda mi vida. La gente a lo mejor piensa que por mi edad ya estoy trabajando desde hace 5 años, pero la verdad es que no le veo ni cerca el final a mis estudios. Eh, Ahora mismo estoy haciendo un máster en Valladolid, y en México hice otro del cual no me he titulado, y el siguiente semestre muy seguramente esté haciendo otro. O sea, tengo todos mis estudios a medias y los voy terminando como puedo. Eh, yo estudié en México lengua y literatura hispánicas. Entré porque cuando tenía 18 añitos tenía la ilusión de ser escritora, y el primer día que llegué a la carrera me rompieron la ilusión y me dijeron que no, que para empezar de eso no se vivía, y que ahí yo iba a ser crítica literaria. Entonces, desde el primer día todo mal. A partir de ahí me he tenido que ir buscando la vida, porque efectivamente no se vive de la escritura, no, a excepción de muy contadas personas, y entonces hay que buscar algo que hacer para comer. Y yo he vivido entonces de becas los últimos 3 años, diría, 3 años y medio. Aunque bueno, eres tu ejemplo, tu vida es un claro ejemplo de no hagas caso a lo que te digan, porque quizás eso de no puedes vivir, ahorita estás viviendo quizás de una manera en que ni siquiera te podías imaginar hace, yo qué sé, 6 años, 7 años, o cuando iniciaste tu carrera, porque estás en otro país viviendo. No se vive mal, aparte de las becas, hay que ser realistas. Como dijo Max en el anterior episodio, hay tantas oportunidades que a veces es más fácil ganarlas que perderlas. De hecho, Y perdona, yo le decía que al menos en mi caso es más fácil conseguir una beca que conseguir trabajo, porque, a ver, de la lengua y la literatura, pues si no es de profesor, poco se puede hacer. A ver, puedes trabajar en un periódico como redactor, corrector de estilo, traductor, um, pero no puedes vivir como a lo mejor tú tienes en tu mente. Para comer te alcanza, pero nada más. Entonces, eh, en mi caso ha sido más fácil conseguir becas que conseguir trabajo. Y sí, la beca que tengo ahora está muy bien, y luego les paso los datos por si alguien más.
se quiere apuntar. Mira, ese punto viene muy importante para un puntito que vamos a abarcar más adelante de consejos que das para la gente que quiere salir de su país. No me refiero a un refugiado político, sino me refiero a alguien que quiere salir por estudios o por cosas de ese estilo. Pero bueno, de hecho, hablando de esta cuestión de cómo conseguir oportunidades, cómo rascar por donde sea para buscar un camino que a ti te interesa, viene la pregunta que a mí me interesa mucho porque igual es como un sueño para mí y quisiera saber, es cómo se te ofrece a ti la oportunidad de decir, bueno, me voy a España, no sé cómo se te ofrece el pagado, los viajes, pagar las cosas, todo tienes que buscarlo tú. ¿Realmente fue una oportunidad o tú tuviste que hacerte un camino súper difícil? ¿O cómo fue? A ver, yo de hecho estuve aquí de intercambio hace 4 años, estuve en León, un poco más al norte de Valladolid, y ahí fui porque simplemente quería vivir la experiencia de estudiar en otro país. Luego cuando volví a México, yo ya estaba muy a gusto en México, es que México es precioso. De hecho, yo los lugares más bonitos que he visto los he visto en México, en el sur específicamente, y yo estaba muy a gusto allí. Estaba haciendo la maestría en la Universidad Veracruzana, pero por cuestiones de la vida personales amorosas conocí a alguien y que esta persona vive en España y entonces yo quería estar cerca de esta persona. Y entonces lo que hice fue ponerme a buscar todas las becas que hubiese disponibles en España. O sea, yo no pasaba ni un solo día sin buscar becas para venirme a estudiar aquí y poder estar cerca. Eh, Hice un montón de solicitudes. Me apunté como a 10 diferentes convocatorias para conseguir una beca. Tuve suerte porque de todas las universidades en las que me postulé, me tocó la que yo considero que era la mejor beca, la que tenía mejores oportunidades y que era más afín a mi carrera, pero me postulé a muchísimas. Tuve que hacerme una carpeta con todas las convocatorias de becas para maestrías que hay en España. De hecho, por eso mismo las conozco todas y si alguien quiere le puedo explicar más o menos qué becas hay y qué tiene cada una, pero yo lo tuve que buscar. Yo al principio estaba un poco triste porque pensaba que no me iban a dar la beca que quería, que era otra que estaba en León, y me acuerdo que le dije a mi psicólogo, es que siento que no me van a dar la beca, pero estuve pensando y voy a buscar más convocatorias, porque que no las conozca no quiere decir que no existan, ¿sabes? Y, y mi psicólogo me dijo, sí, eso es verdad, o sea, el que tú no conozcas que algo existe, no quiere decir que esa cosa no está allí esperándote, ¿sabes? Quiere decir que tú no la conoces todavía, pero que si la buscas ahí está. Entonces me puse a buscar más ofertas, las encontré y bueno, al final me aceptaron en la de Valladolid, me rechazaron de muchas otras más porque está muy competido. Yo creo que España es de los que más compiten personas precisamente porque es lo más fácil para los hispanos. Eh, Hay becas del gobierno chino, del gobierno turco, del gobierno alemán, del francés, pero tienes que saber el idioma y, o sea, yo no sé hablar ni siquiera bien inglés, entonces lo más fácil era buscar becas en España, pero sí, o sea, yo la tuve que buscar. Vaya, literalmente a la gente que quiere nada más, o como yo también que a veces he imaginado como de no quiero nada más estar allá, así como directamente aparecer allá. No, al parecer es mucho, y bueno, es obvio que es mucho más complicado que eso. Me parece muy, bueno, como alguien que te conoce y que sabe, me parece muy como increíble el hecho de que tú eres una persona que siempre lo romántico y el amor le ha movido un montón la vida, por lo que veo.
al punto de que... Oh. Al punto, No, perdón. no te preocupes, al punto de que como ahí el amor te hizo, o sea, canalizar el amor por otra persona te hizo buscaron rascar una oportunidad tan grande y ir contra tantas dificultades, porque tú dices, competidísimo y aparte, pues, la frustración es muy fuerte cuando recibes un no. Ahora si recibes 40 es como, wow. Uf. Sí, Pero, sí, sí. o sea, aparte de que te voy a tomar la palabra y quiero saber cómo conseguirlo, me parece muy admirable el hecho de que por amor y por pura fuerza de voluntad, consideras estar ahí constante hasta conseguirlo, porque no fue fácil. No suena que haya sido fácil, aunque, bueno, para la gente que lo va a escuchar, recuerden lo que dijo, es más fácil conseguir beca y al parecer irse a España que conseguir trabajo. Imaginen cómo está la situación. En mi ámbito sí. Eh, a ver, podría conseguir trabajo, pero no ganaría lo que yo quiero ganar. Entonces, era mejor una beca, en mi caso. Sí, y bueno, Sí, sí. realmente no creo que sea un caso aislado. Usualmente cualquier persona que se quiera dedicar a las artes o a las humanidades va a pasar situaciones muy similares. Es un campo laboral muy difícil. Y yendo un poco a algo más positivo, sin irnos muy optimistas o quizás no tan positivo, ahora lo escucharemos. Y también por escuchar la historia detrás de esa historia de amor, ese romanticismo que hay detrás, quisiera saber cómo fue entonces tu llegada a España, tus primeros días, quizás ese encuentro con esa persona o quizás Bueno, todo eso. este chico no había podido ir a visitarme por cuestiones de la vida, pero un mes antes de que yo llegara a España, él me fue a visitar a México y viajamos juntos 15 días. Eh, y entonces cuando yo llegué aquí, para empezar, yo lo tenía cerca y luego no era la primera vez que yo estaba en España, entonces eso hizo todo mucho más fácil. Yo ya sabía cómo conseguir piso, yo ya sabía qué supermercados me convenían. Eh, Todo fue mucho más sencillo que la primera vez. La primera vez sí llegué totalmente perdida, la gente tenía que hacer las cosas por mí porque yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, pero bueno, ya habiendo esta experiencia previa, digamos que todo fue mucho más fácil. Llegué a Valladolid, eh, me acuerdo que estaba lloviendo bastante, tuve que tomar un taxi hasta donde mi piso y allí ya me estaba esperando el casero con las llaves. Enfrente de donde vivía tenía dos supermercados grandes, entonces no tuve ningún problema como para llegar y conseguir comida. Aparte, mi compañera de piso era súper amable, me hizo unos sándwiches y lo pasamos muy bien. Eh, y luego la escuela tampoco era la primera vez que yo estudiaba, o sea, yo venía mentalizada a que iba a tener que estudiar muchísimo y trabajar muy duro porque al menos en la Universidad Veracruzana no nos exigen mucho en letras. En la maestría sí, en la maestría exigen muchísimo, pero en la licenciatura no. Entonces, la primera vez que vine aquí, suspendí una asignatura y las otras las pasé de panzazo porque yo no tenía ni idea de cómo era el sistema educativo español. Y bueno, ahora ya con más experiencia ya se me hizo más sencillo y ya sabía que me tenía que poner a trabajar desde el principio. Entonces, digamos que para mí fue como retomar algo que yo ya había empezado hace unos años. Aparte que eh, cuando vine la primera vez estaba encantada con el país, con León, y en cierto momento dije, yo un día voy a vivir aquí, en León precisamente. Eh, y bueno, luego volví a México, me olvidé de ese sueño y yo seguí mi vida, ya no pensaba volver hasta que, bueno, se dio. Y bueno, yo diría que fue más fácil que la primera vez, pero también lo disfruté de una manera diferente, como más desde dentro. Además,
Este chico es leonés y me enseñó muchas comidas típicas. También fuimos con su familia y demás, entonces me sentí menos solita que cuando recién llegué aquí hace 4 años. O sea, las cosas fueron más sencillas en ese sentido. Luego tuvo sus complicaciones en otros, pero bien, todo bien. Ok. Bueno, regresando un poco al tema de cómo fueron tus primeros días, que de hecho, como me lo dices, pues siempre la segunda ocasión o la tercera o la cuarta es mucho más sencillo las cosas. Sin embargo, mencionaste que aún tenía otros detalles, aunque, bueno, también hay que ser realista. Siempre las primeras veces tienen su encanto. Siempre todo la primera vez tiene su encanto. Y a todos nos pasa. La primera vez es completamente distinta a la segunda. O sea, es como esto no lo recordaba así. Esto ahora se siente completamente distinto. Y hablando un poquito de eso de primeras experiencias y experiencias pueden ser positivas, es que, por ejemplo, mucha gente que conozco, que también ha ido, hablando de España, obviamente, y de haber vivido en México, hablan de, pues, choques culturales. El típico choque cultural que ocurre no solo ya, por ejemplo, hablando de, no sé, como tú dices, las tradiciones o cosas obvias, sino en más choques culturales que pasan un poco desapercibidos, como puede ser, por ejemplo, lo de los modales, que he escuchado que los modales son muy distintos en cada país o en cada cosa. Por ejemplo, en España se dice que la gente no es tan abierta como en México, o cosas de ese estilo. Algunos choques culturales ahí interesantes, curiosos, o que tú no te esperabas en absoluto que ocurrieran y que pues te haya tocado vivir. Aquí en el norte, sobre todo, la gente, perdón, la gente es un poco más cerrada, pero como te digo, en México siento que le abrimos las puertas de nuestros círculos sociales y de nuestra familia y de nuestro corazón a la primera persona que se pasa por enfrente de tu casa y lo invitas a comer y ya es tu mejor amigo. Y aquí la gente se tarda un poco más. Siento que también es porque aquí la gente es hasta cierto punto más sincera. Si tú no les caes bien, no van a fingir que les caes bien, ¿sabes? Eh, si no quieren hacer algo, no van a ir con rodeos para decirte que no lo quieren hacer, te lo dicen directamente, ¿sabes? Entonces, de pronto puedes sentir que la gente es más grosera o que la gente es muy directa o que no tiene tacto, pero creo que es porque no se andan con rodeos. O sea, si algo no les gusta, te dicen y ya. Y en México la gente es mucho más amable y tenemos mucho miedo, creo yo, a decir que no o a decir cuando algo no nos gusta, o a veces por cortesía invitamos a gente a, sí, mi casa es tu casa, ¿sabes? Aunque realmente no tengas demasiadas ganas de invitar a alguien. Aquí la gente, si no te quiere en su casa, no te va a invitar, es más difícil. Entonces creo que eso ha sido complicado para mí. También la cuestión del horario. Aquí ya me estoy haciendo un poco más puntual cada vez, pero por ejemplo a mis clases yo siempre llegaba tarde porque 5 minutos es muy tarde aquí. Aquí llegas y en general la gente cumple con los horarios. Eh, el no cruzar la calle si el semáforo está en rojo, por ejemplo, que aunque no venga carro, la gente se queda esperando a que se ponga en verde. En México no. También los coches paran cada vez que hay un paso peatonal, aunque no esté regulado con semáforo. Los coches te dan el paso. En México no, tienes que cruzar como puedes cuando alguien te da chance. Y aquí no. De hecho, está regulado, te pueden multar con cientos de euros si no cumples las reglas de circulación. Hay muchas cámaras. Los semáforos tienen radares para checar cuando alguien se pasa del límite de la velocidad. Entonces, digamos que también la educación vial es algo que a mí me gusta aquí. Pese a que hay gente que se salta las normas, como en todos sitios, no siento que me van a atropellar cada vez que cruzo la calle. También el punto de no sentirme acosada, eso es algo muy positivo. Eh, que no voy con miedo cada vez que viajo sola o cada vez que salgo a comprar sola pensando en que a lo mejor me van a acosar o que me van a secuestrar o que algo malo me va a ocurrir.
es eso, la tranquilidad. Yo creo que también es un choque cultural positivo. Luego lo negativo puede ser eso, que la gente sea más directa, que si tú no estás acostumbrado a que te digan las cosas de frente, pues te puede chocar un poco, o que parezca que no son tan amables, ¿sabes? Yo creo que eso es lo principal. Uy, ahorita, de hecho, que mencionas esto, bueno, hay dos cosas que me parecen bastante tristes. Una es que la visión de un mexicano, supongo que depende también de la región de México y todo, pero de que en México exista tanta hipocresía. O sea, realmente muchos... es algo... Voy a meter la mano en fuego, perdón. Voy a meter la mano en fuego. Y hablo de lo que conozco, no hablo de en general. Hablo de lo que conozco nada más. Pero mucha gente habla de México como un país muy amable, muy servicial, muy de ese estilo. Pero siento que también es porque hay mucha hipocresía. Es un país con mucha hipocresía. No tanto como Estados Unidos. Meto más la mano al fuego. Meto más la mano al fuego. No es tan hipócrita como un país como Estados Unidos, que se me hace el país más hipócrita que existe. Pero bueno, que conozco. Por lo poco que conozco, que he escuchado. Pero en México, no les voy a mentir. Es eso de ese tipo. Eso es que vienen de educación. Igual viene de educación. Es de las típicas educaciones que recibiste, el respeto, el falso respetar, de por ejemplo, de por respeto a la visita tienes que... Eso pasaba más en generaciones más grandes, pero por respeto a la visita siempre tienes que ser acá como su sirviente. Y eso es como de ¿por qué? O sea, ¿por qué? Eso hace que al final se creen esos choques donde es como de no, realmente lo hago por hipocresía porque yo no quiero hacerlo, yo no tengo las ganas, yo no me siento bien, porque yo soy mexicano y no te voy a mentir, yo no le abriría las puertas de mi casa a cualquier persona, yo soy muy cerrado y sin embargo eso está mal visto, o sea, ser así de cerrado está mal visto aquí. Sí. Y también depende, yo creo que la región, o sea, aquí es medianamente, bueno, México es muy rural, pero en zonas urbanas ya es muy raro que eso ocurra. Eh, También es cierto que la amabilidad en México es selectiva. La gente no es amable con todas las personas, sino que, por ejemplo, son más amables con los turistas o con los extranjeros que con la propia gente del lugar, ¿sabes? claro, Eh, Aquí la gente se porta igual con todos en general. Eh, entonces, yo creo que pese a que aquí también obviamente hay racismo y hay clasismo y tal, yo me he sentido más juzgada de manera clasista y racista en México que aquí en España, ¿sabes? Porque eso, la gente en general es amable con quien le conviene. Eh, Aquí la gente en general trata igual a todos, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa también es otra diferencia grande. sí, y regresando, porque no quiero perder los puntos. Sí, Ahorita sí, sí. hablando un poquito también de esas diferencias grandes que existen y que a veces no se toman en cuenta, como por ejemplo al haber un discurso en redes, porque en redes es donde la gente de España y de México pueden discutir, porque en la calle no lo van a hacer, están a kilómetros de distancia. Y es con algo que también ya hablé en otros podcasts, y es, por ejemplo, pues la inseguridad de México. Y vamos a hablar específicamente de la inseguridad que existe, y actualmente yo creo que vivir en México siendo mujer es un infierno, o sea, es horrible. Pero, por ejemplo, sigo metiendo la mano al fuego. Me ha tocado, y no entiendo, este es un tema muy aparte, solo voy a hacer un pequeño paréntesis, pero por ejemplo he visto el típico comentario de lo típico del machismo, de hablar de un país machista, de que en España pues no se le da tanto, no se condena tanto el machismo, porque pues es muy diferente poder contextualizar un país donde, como tú dices, tú te sientes segura estando en la calle, bueno, no te sientes tan insegura como te puedes sentir en México. Un país que tiene una educación
porque sí tiene educación. Lamentablemente decir es un país sin educación no se me hace válido. Lo que pasa es que tiene una educación machista y violenta. La educación es machista y es violenta, la educación que se recibe. No es que México no tenga educación, es que la educación debería cambiar. Pero realmente yo creo que de los choques culturales más fuertes que hay es sin duda el pensar en, por ejemplo, en la gran diferencia que pueda haber y que quiero saber si es así, entre vivir en un país sin reglas, un país que es libre porque no hay ley que se cumpla, y un país que condena a sus sectores de una manera como México lo hace, a sus sectores más vulnerables como México lo hace, porque en México un sector vulnerable, ser mujeres ya estar en un sector vulnerable a que la sociedad te ataque, pero también poco se habla de que, por ejemplo, el mexicano hace y ataca y deja muy vulnerable a un sector que es como el sector, no sé, es que también en España, por ejemplo, no conozco la cultura, o no sé si como por ejemplo lo que acá en México son los indígenas, que es en España, pero por ejemplo aquí, como tú dijiste, a México no trata igual a un turista que a un indígena, ni de cerca, pero, o sea, ni de poquito cerca. O sea, hay muchos choques culturales donde México, no quiero dejar mal a México, realmente si tacho lo negativo es porque yo vivo aquí y porque yo también de alguna u otra manera todos somos como víctimas de estas cosas. Pero quisiera, todo esto me lleva pues más que nada a que tú, porque bueno, ahorita me quiero conectarlo con la siguiente pregunta, tú nos cuentes esas experiencias o esas cosas. Es que esta pregunta la formulé más que nada pensando en la gente que dice escapar de Latinoamérica, es que quiero escapar de Latinoamérica, es que quiero huir de Latinoamérica, como si Latinoamérica fuera, yo qué sé, lo que me dije hace un rato, el infierno, y Europa es el cielo. Tus experiencias del salir de Latinoamérica, del salir de esto negativo, no, porque bueno, realmente Latinoamérica es una chulada. Latinoamérica, como tú dijiste, visualmente, la gente, los países. Porque Latinoamérica lamentablemente no es un lugar malo. O sea, siempre, también, por ejemplo, yo escucho podcasts, escucho videos y la gente ve Latinoamérica como el lugar con armas y peligroso, pero es más que eso. Pero ahorita vamos a hablar de esas experiencias, más que nada. O sea, sí que sí es real y que es un mito. Ahorita, por ejemplo, dije lo que yo creo que sí es real, pero también. A ver, yo creo que no se puede generalizar como toda Europa porque Europa es muy diferente, los países son muy distintos y yo siento que los países, lo que no tiene uno, lo tiene otro y lo que le sobra a uno, a lo mejor otro no le sobra y parece que es perfecto. Y como dicen, el césped siempre se ve más verde del otro lado de tu muralla, no importa de qué lado estés, ¿sabes? Eh, entonces España, claro que es un país que tiene problemas, hay mucho desempleo, es uno de los países de Europa o el país de Europa que tiene la mayor tasa de desempleo. Está complicado conseguir algo que sea de camarero o de empleado en una tienda. Lo que pasa es que aquí el trabajo está regulado en general y cuando alguien consigue trabajo en general, le va bien en el sentido en el que está asegurado, tiene prestaciones, tiene días de vacaciones, está pagado bien de manera relativa. Y en México hay mucho trabajo informal, o sea, es muy fácil conseguir empleo, pero mucho de ese trabajo es informal y es muy mal pagado. Entonces, en España no hay tanto trabajo, pero está mucho mejor pagado. Luego, así como en México hay sectores de la población que están marginados, como en este caso los indígenas, aquí también claro que hay. Ahí está para empezar el sector de la población gitana, que son personas que en un principio venían desde Oriente Medio y eran nómadas, después se establecieron en España desde hace cientos de años, y ahora digamos que estas personas tienen sus propias tradiciones, son mucho más conservadores que los españoles en general. Su tez es de otro tono, sus rasgos también son diferentes, muchos se dedican al comercio
en los tianguis, muchos no tienen trabajo y viven de subvenciones del Estado, muchos roban, la mayoría no alcanza la educación media superior, se casan muy, muy jóvenes, tienen bastantes hijos. Y claro, la gente los margina porque dicen, un gitano me va a asaltar, me va a robar. En general sí que tienes que tener cuidado cuando ves a un gitano, pero no porque alguien sea gitano quiere decir que es malo necesariamente, ¿sabes? O no quiere decir que te va a sacar una navaja porque es gitano. Hay gitanos muy, muy amables y muy tranquilos, pero hay otros que es verdad que debes de tener cuidado con ellos. Este sector de la población sí está marginado y es muy mal visto. Otro sector, yo creo que también es el sector migrante, hablando por ejemplo de los árabes o de los marroquíes, ¿sabes? Yo creo que al inmigrante siempre se le ve con malos ojos, eh, porque se cree que llega a quitarle las oportunidades a la gente de aquí, como en México también lo decían, por ejemplo, de la gente de los centroamericanos, ¿sabes? Cuando pasó la caravana y demás, que mucha gente decía que ellos llevaban la violencia, que llevaban el desempleo y demás, y se les acusaba de cuestiones que vienen de problemas estructurales mucho más grandes, ¿sabes? La pobreza es por los inmigrantes, no, la pobreza es un problema de estructura social, ¿sabes? No tiene que ver con los migrantes. Que los migrantes son pobres, sí, pero no es su culpa. Lo mismo aquí. A los gitanos y a los inmigrantes se les culpa de problemas estructurales graves que en realidad tienen que ver con otras cuestiones de fondo que son lo que ya sabemos, el capitalismo que le arruina la vida a todo el mundo y que no da las mismas oportunidades a todas las personas. Entonces, pues sí, o sea, España yo creo que tiene sus cosas buenas en cuanto a que está mejor organizado. La justicia yo creo que está mucho menos corrompida que en México. Claro que hay corrupción, la hay en todos sitios, pero yo creo que no hay tanta como en nuestro país. Aquí no tienes miedo de ver a un policía. Por ejemplo, si ves a un policía, en general no temes que te va a violar o que te va a asaltar y no te va a ayudar de la gente de la que estás huyendo. O sea, ves a un policía y ya te sientes tranquilo. Entonces, yo creo que la diferencia estaría en que aquí hay menos corrupción, hay más orden, la justicia opera mejor que en otros lugares, que en México, por ejemplo, y llevas una vida más tranquila. Luego sí que es verdad que la gente es menos alegre, que la gente hace menos fiestas, que a lo mejor te puedes sentir eso un poco aislado o solo si no te acercas tú mismo a las personas, pero no sé, o sea, me siento más cómoda aquí. Ahorita voy a puntualizar unas cosas. Lo último que dices, me acuerdo, algo que en su entonces a mí me generó como un poco de duda, me confundió al ver, era una lista, es que me acuerdo que había una estadística de que podías evaluar la felicidad de una población. No se refiere, es subjetivo la felicidad y todo eso, pero se refieren mucho a la cuestión no de desarrollo económico, sino más de una de la cuestión. Mira, vamos a definir la felicidad como si fuera la felicidad como todos la definimos, porque si nos ponemos a ahondar más en la subjetividad que existe en eso, bueno, es complicado. Pero en toda esa estadística me acuerdo que me confundió ver que México, al tener todas las problemáticas que tiene, es uno de los países con mayor, o sea, es un país más feliz que muchos de otros países del primer mundo. Claro, no hablamos de Corea o Japón, que es obvio que son países con problemáticas sociales que hacen que sea un país increíblemente triste o con una tasa de depresión, de suicidio altísima. Pero hablamos de países como, por ejemplo, de Europa. Creo que incluso estaba arriba de Estados Unidos o países así. Y es que es raro, o sea, es complicado en cómo una población que la pasa tan mal
puede ser es más feliz o es más alegre que una población que la pasa mejor. Es definitivamente el ser humano siendo un misterio como siempre. Y yo creo que eso tiene que ver, y yo lo hablaba un día con mi mamá, con que en México, si nos deprimiésemos por todas las cosas que pasan, nos suicidaríamos todos. O sea, yo creo que es como un mecanismo de defensa, ¿sabes? El apartar de tu mente todas las cosas malas que están sucediendo y enfocarte en cualquier otra cosa. También por lo mismo, siento que en México hay mucha apatía hacia ciertas problemáticas sociales que en otros países no podrían pasar por alto, ¿sabes? Porque claro, si no racionalizas y si no tomas en cuenta todo lo que está sucediendo en tu entorno, es más fácil que seas feliz. Siento que aquí, entre más racionalidad, a lo mejor más triste es el ser humano, fíjate lo que te digo. Aquí la gente es más racional, no hay tanta religiosidad, no hay tanto misticismo, no hay tantas cosas en las cuales apoyarse espiritualmente, diría yo, que también creo que es una clave para sentirse o no feliz. Entonces, ante la racionalidad y la comprensión de las cosas desde un punto de vista científico, también viene el vacío, creo yo. Y cuando tienes más herramientas espirituales, más herramientas de misticismo, de tradiciones, de irracionalidad, ¿sabes? De dejarte llevar por las emociones y por lo invisible, yo creo que es más fácil que seas feliz, como en México. O Sí, sea, siempre se ha dicho, sí, la ignorancia y la felicidad. sí, Siempre es lo normal, lo que yo se creo que dice. tiene que ver con eso, sí, 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 sí. y realmente yo como una persona que se considera racional, porque, por ejemplo, a mí todo, yo lo he dicho muchas veces, a mí lo emocional, lo de sentir, sentimientos, todo eso, me parece muy confuso. Por ende, prefiero ser no, bueno, no prefiero, pero yo vivo como una persona racional, puedo decirlo, creo que sería mucho más feliz si dejara de tratar de darle de vueltas y pensar y sobrepensar las cosas, me dedicara más a sentir y a cosas de ese estilo. Y México es un país que siente mucho, un país que siente muchísimo. Por ejemplo, ahorita algo que quiero preguntarte es, es que voy por meme, la verdad yo voy por meme. Hay mucho meme de arriba España, hay mucho meme de arriba España, arriba el rey, arriba esas cosas. México como un país, creo que muy dividido, muy fragmentado en patriotismo, porque en México preguntas a personas, ¿tú irías a la guerra por México? Muchos te van a decir, nah, absolutamente nada. Pero también si te vas a un sector y le dices, ¿qué opinas de nuestro presidente? Es el Dios. Nuestro presidente es lo mejor es nuestro salvador, es mi iluminación, tengo un póster de él en mi corazón. O sea, está fragmentado, está fragmentadísimo. Ahora quiero saber un poco de cómo funciona eso en España, del patriotismo, de todo eso. También por los memes de arriba España y arriba el rey y todo eso. Sí, lo que pasa es que yo siento que en los países que fueron colonizados, el patriotismo está es más semejante o está más familiarizado con revolución, ¿sabes? En los países que fueron colonizados es eso, patriotismo puede significar revolución. Y en los países que colonizaron, como España, patriotismo significa derechas, ¿sabes? Entonces, en México, el tener patriotismo significa identificarte con algo muy propio y diferente de aquello con lo que te colonizaron, ¿sabes? O sea, de encontrar una identidad como mexicano, de liberarte de las cadenas de los colonizadores y conquistadores europeos, de encontrar eso que nos hace únicos, ¿sabes? Como latinos, hispanos, mexicanos. Y aquí el ser patriótico implica apoyar una monarquía, implica el apoyar a la tradición y implica apoyar a toda la red de partidos de derecha. Entonces, yo creo que hay diferencias entre ser patriota de un lado y de otro. Y por eso es que en México tú les preguntas a muchos, ¿irías a la guerra por tu país? Y te dicen, no, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, porque la Lo que gente, gano. sí, sí, sí. Y aquí
el patriotismo apoya un régimen de siglos. Yo creo que por eso es diferente el ser patriota en un país que fue colonia que en un país que colonizó. Vaya. Uh-huh. Vaya, bueno, sí, tiene sentido porque pues México de identidad ha estado hiper inestable. O sea, ves la historia de México y la identidad siempre va fluctuando en diferentes cosas, ¿no? O sea, no se estabiliza. Y en España, supongo que también está pasando porque escucho muchos podcasts de España y todo eso, que también ya hay una fragmentación social donde Sí, hay radicales, bueno, en todos lados hay radicales por todos lados. O sea, radicales de izquierda, derecha y de todo. Pero también creo que tienen esa mayor tendencia los países que pues tienen, como tú dices, regímenes Dios mío, no sé poner acentos, que tienen un régimen de años o que tienen monarquías o que ya tienen algo impuesto de tanto tiempo. Pues en México solo están los derechairos, no, no es cierto. En México lo radical no está, o sea, México hay derechairos y hay AMLovers, o sea... exacto, y de hecho México tiene la cuestión de que los radicales, o sea, por ejemplo, las personas más radicales viven en los pueblos y los pueblos son gran parte de México, porque por ejemplo, la gente que vive en México lo entenderá, la CDMX, el centro, el punto de México, la cúspide de México, la gran ciudad de México, en pensamiento, en ideologías y en cuestiones de educación y todo, en cuestiones más progresistas, va 90 años encima que sus poblaciones más segregadas en los pueblos. O sea, va son eras distintas. Porque o sea, la gente quizás que no sea de México no lo sepa, pero los que son de México lo saben. En México puedes ir a un pueblo y puedes regresar con una esposa a cambio de haber dejado dinero. Y usualmente esposas que no pasan de 16 años, que no pasan de 15 años. O sea, sigue habiendo esas cuestiones radicales fuertísimas que pues, por ejemplo, yo creo que en España ya se ve como un acto de completa de civilización y que también viene de que pues no hay como ese organismo completo. Siempre ha sido un desorden. En México siempre ha sido un desorden. O sea, lo ves y siempre ha sido un desorden. Cuando se empezaba a estabilizar guerra, se empezaba a estabilizar de nuevo otra vez algo, había un guerra. Y ha hecho que sea eso está completamente descompuesto en pedacitos, en sectores. Está la parte de progreso, la parte México A, México B, México de sabores. Sí. Aquí también hay muchas divisiones y yo creo que hay mucha gente que prefiere identificarse con su región que con España, ¿sabes? Por ejemplo, los catalanes, si tú les dices, eres español, te dicen, no, yo soy catalán, ¿sabes? O incluso mi pareja no se presenta como, soy español, sino que dice, soy leonés, ¿sabes? Entonces, yo creo que también eso es algo que pasa en México, el sí identificarte como mexicano, pero también identificarte mucho con tu región y decir, yo soy del norte y no somos lo mismo que con los de Yucatán, ¿eh? O sea, hay niveles y diferencias. Y aquí es lo mismo, o sea, pero al final viene de todo por una construcción política que unos señores dijeron que iba a llegar hasta tal sitio y que iba a abarcar de aquí a aquí y que se iba a llamar España o que se iba a llamar México, cuando la realidad es que podemos ser más similares nosotros veracruzanos a los guatemaltecos que a los de Chihuahua, ¿sabes? O sea, yo creo que una frontera no define nada y lo mismo es aquí en España. La gente del norte de Galicia, por ejemplo, se identificarán más con los portugueses que con los sevillanos o con los catalanes. Entonces, yo creo que, bueno, las fronteras nos fueron impuestas y hay que irlas rompiendo. Sí, eso es una verdad. Realmente quien no sea consciente de que los modelos políticos, las fronteras, los modelos sociales, al final son pensamientos de unos señores, como tú dices, o pensamientos plasmados en libros o en historias,
realmente no, quien no esté consciente de eso va a pasarla mal. Quien no esté consciente de que realmente existe un sistema y que el sistema no es este mito de un sistema enorme en el cual todo está planeado y todo controladísimo. No, no, o sea, eso es muy conspiranoico. Pero existe ese sistema, está y es obvio. Y de hecho, ahorita que dijiste eso, y qué bueno que me acordé, porque era una pregunta que yo quiero hacerte, y que mencionaste lo de, por ejemplo, que un veracruzano está más cercano a parecerse a alguien o a sentir empatía con alguien de Guatemala o de Centroamérica que con alguien del norte, porque la persona del norte siente más empatía con un sureño de Estados Unidos. Y hace un rato que hablaste de la cuestión del racismo y de todo eso. Yo una vez platicando con un amigo, estábamos diciendo, oye, por ejemplo, bueno, es que hablábamos de que el mexicano como extranjero es mal visto. Él me dijo, porque el mexicano es mal visto como extranjero. Y le dije, creo que tenemos una mala, o sea, lo que yo analizo y ahorita quiero preguntarte es que creo que tenemos una mala interpretación del mexicano como extranjero, porque siempre que pensamos en un mexicano como extranjero, directamente lo canalizamos a Estados Unidos. Un mexicano extranjero está en Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo? La idea que tiene Estados Unidos de los mexicanos, robando, asaltando, siendo el delincuente, siendo el pandillero. Que bueno, realmente un mexicano, los latinos en Estados Unidos son parte de la economía, pero brutal. Y no se dedican solamente a cosas malas. De hecho, la gran mayoría no. Y es que luego le dije, bueno, tengo esa teoría entonces, esa hipótesis de que realmente el mexicano está mal visto como extranjero en Estados Unidos y ya adaptamos esa idea. Pero en demás partes del mundo no tendría sentido que un mexicano esté mal visto. O sea, no creo que, por ejemplo, en alguna otra parte funcione así. De que, porque no, por cuestión geográfica quizás, o no lo sé. Y aquí viene la pregunta. Alguna vez en España, y obviamente también no hablemos de casos tan aislados como alguien que es racista, no hablemos de alguien que, por ejemplo, tiene una ideología fascista o que tiene una idea racista total en la que discrimina a cualquier persona con color de piel, región y lo que sea, sino en general, un poquito generalizando de si el mexicano, cómo es visto el mexicano, un mexicano en España. Yo creo que depende del sector al que llegue. Eh, si viene con sus papeles en orden, se le va a ver bien y en general se le va a aceptar. Si viene a buscar empleo como la gente que cruza de Marruecos, por ejemplo, o otros de los árabes, y yo creo que también se le va a ver un poco desde una posición de superioridad, ¿sabes? Pero eso yo creo que es en todos sitios, que tenemos una idea sobre quién es el más débil y de acuerdo a ello le tratamos. Luego, por ejemplo, aquí, otra gente a la que no quieren, y yo creo que los quieren mucho menos que a un mexicano, que a un latino, es a los estadounidenses. Los estadounidenses les caen muy mal, no lo soportan. Aquí en Europa los gringos les dan asco, o sea, no los quieren para nada. Y un mexicano, yo creo que más que mexicano se le identifica como latino. Aquí no dicen como, es guatemalteco, o es colombiano, o es, ¿sabes? Dicen, es latino. Ya. Casi siempre el latino piensa en mexicano. No sé por qué eso pasó, pero casi siempre el latino, mexicano. Aquí, fíjate, yo creo que sí que hay mexicanos en España. En esta zona en la que yo estoy, no tantos. Y hay más personas de otros países como Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, hay muchos, uruguayos, pero mexicanos yo creo que hay menos. Y por lo mismo no hay como una visión de los mexicanos en general, ¿sabes? Eh, a mí, pues, a ver, me tocó solamente una vez en una tienda que una señora pasó muy cerca de mí y no me dijo con permiso, sino que directamente me empujó, ¿sabes? Eh, pero está ese punto de ambigüedad de no sé si lo hizo simplemente porque vio que era extranjera o porque era una mala educada, ¿sabes? Pero de ahí no me ha tocado en general que alguien sea racista conmigo.
y creo que también tiene que ver con el ámbito en el que estoy, que soy estudiante. A los estudiantes aquí en general no se les ve mal porque la gente tiene la idea de que van a venir de vacaciones y se van a ir, ¿sabes? Entonces no hay por qué tratarlo mal tampoco. Yo creo que es como en todos sitios. A la gente que se ve que tiene una buena posición la tratan bien y a los que no, pues un poco peor. Pero, pero yo creo que mucho menos remarcado que en México. En México es, si aquí es un 5 en cuanto a racismo, clasismo, o un 6, en México yo diría que es un 9,5, ¿sabes? O sea, no hay comparación tampoco. Claro, tomando como la escala del 10 a Estados Unidos, ¿no? O sea, Sí, ya me dejo de meter con Estados Unidos. Yo soy muy feliz metiéndome con Estados Unidos, perdón. sí, aquí también están felices. Pero bueno, ya para no quitarte más tiempo porque aquí es temprano, se puede ver, estamos grabando, para mí es de día, para mí está la tarde recién empezando, pero para Sara ya es madrugada. Así que para no quitarte mucho más tiempo, vamos a las últimas dos cosas. Nos vamos a brincar Vale. la segunda sección del podcast, esta vez no habrá, pero vamos a pasarnos a la última pregunta de la primera sección y de ahí vamos a terminar con la tercera sección. La última pregunta, que no es pregunta, es más acá una petición de mí y de la comunidad, que seguramente también lo querrá. Y es consejitos, un apoyo, algo que puedas dar para la gente que pues, quiere cumplir, que quiere cumplir su sueño de salir a México. ¿Qué tal? También gente que tiene mucho su sueño de ir a España específicamente, hablando de eso. O de plano que no importa el país, yo solo quiero ir a otro país o no sé. A ver, ¿cuáles serían tus consejos? ¿Cuáles serían este, tus... Yo creo que dentro de lo difícil, bueno, depende de para qué quieres venir aquí, ¿sabes? Si quieres venir de vacaciones, pues es ahorrar y ya. Si quieres venir a vivir una temporada, lo más fácil es con una beca. Sobre todo si eres joven, tienes muchas opciones de becas y de incluso de voluntariados. Eh, yo creo que lo importante es hacer mucho currículum porque una de las cosas que más importan para que te den una beca es el currículum, las publicaciones, tu experiencia laboral, que tengas otras carreras, que hables idiomas, que vayas a congresos, que seas parte de asociaciones. Entre más currículum tengas, es más fácil que te den una beca. Y si quieres venir a trabajar, es un poco más complicado. O sea, no es como irte a Estados Unidos que te van a dar trabajo lavando platos en alguna casa o un restaurante. Es bastante más complicado, incluso para los propios españoles. Pero yo creo que para venir a estudiar es un país genial, de los más baratos de Europa y que además hay sol. Sí, claro. Sí. No es un Finlandia que hay 2 horas de sol al día. Uh-huh. ¿Y esos serían tus consejos? ¿Alguno extra? Sí, o sea, si quieres venir aquí, lo más fácil es como estudiante y hay muchas opciones de beca. Lo único es que tienes que hacer bastante currículum porque compite mucha gente. Y te toca competir ya no solamente con los mexicanos, sino con todos los de Latinoamérica, porque la mayoría de becas son dirigidas a todo el público latinoamericano e incluso asiático. Mi beca, por ejemplo, se llama Programa Iberoamérica-Asia, entonces competía gente de Asia y de toda Latinoamérica. Y entonces eso, entre más cosas tengas en tu currículum, mejor. Entre más publicaciones, asociaciones hayas fundado o participes en ellas, congresos a los que hayas asistido. Ahora sí volvemos a la grabación. Lamentablemente esto se cortó. Pero pues me estabas contando un poco de los consejos para poder conseguir pues una beca, en este caso. Porque como tú dices, por ejemplo, para trabajar también supongo que no
no existe un método para decir, bueno, si quiero trabajar ir para allá, o sea, no. Como tú decías, es mucho más difícil porque existe desempleo con la misma gente de España. Eh, Así que La carrera que tengas va a ser más fácil o más complicado. Si tienes una carrera de humanidades, va a ser más difícil. Si tienes una carrera en informática, en cosas de estas nuevas que están saliendo, de crear aplicaciones, programación y tal, a lo mejor es más sencillo. O como médico o veterinario incluso, ¿sabes? Pero las carreras de humanidades, difícil. sí, no, me imagino o sea, como es la situación local, no debe ser muy diferente a la situación en general. Aparte de Difícil. que yo siempre he dicho, y esto también un poco comentario escupiendo a veneno, a mí me molesta, sí me genera conflicto cuando escucho a alguien que dice, yo quiero salir, escapar de Latinoamérica, y es como de, ok, sí, Latinoamérica la situación es muy difícil y nadie tendría por qué estar sufriendo lo que se sufre en muchas ocasiones de las dificultades de vivir en Latinoamérica, pero ok, te tocó nacer aquí, ya si vas a irte a otro lugar es porque vas a aportar algo para el otro lugar también. O sea, pensar en eso, en yo que aporto a donde vaya. O sea, por ejemplo, si yo salgo para España, yo que aporto. Si voy como estudiante, está claro que voy a aportar. O sea, aparte, eso también por cómo te van a recibir ellos. Ellos no van a recibirte nomás como de, hola, mucho gusto, ¿qué vienes a aportar? Nada, solo vengo aquí porque quiero escapar a Latinoamérica. No, pues me decían, no, pues mucho gusto, regrésate. Pero si vas como estudiante o como tú dices, como alguien que tiene acá su trabajo de médico, algo, o sea, que vas a hacer tu labor también en el lugar donde estás, pues tiene un sentido. O por un proyecto personal, no sé, que tienes alguna idea y que le vas a invertir y necesitas que sea en otro país, donde que, pues yo que no he salido, pues es mi consejo. Busquen también qué van a aportar. Sí, yo creo que en general nadie tendría por qué tener razones o deseos de abandonar ningún sitio. Lo triste es que tengamos que hacerlo por la situación de nuestro país. Eh, es complicado emigrar a otro sitio para buscar mejores condiciones de vida, en especial si como yo eres pobre y todo te lo tienes que ganar tú mismo, porque la gente que, por ejemplo, tiene dinero para pagarse los estudios directamente, es mucho más fácil que también tenga palancas o contactos como para irse abriendo puertas. Entonces, eh, si todo te lo vas ganando desde cero, yo creo que es más complicado. Por ejemplo, yo cuando fui de intercambio, no solamente era competir por la beca de estudiantes, sino también competir por la beca de manutención, porque era parte, o sea, aunque me aceptaron en la universidad, eso no significaba que me iban a dar también dinero para mis gastos aquí. Entonces es como una doble competición. Tuve compañeros que tenían dinero y aunque no les diesen la beca, podían venir porque ya tenían aquí su lugar en la universidad, así como yo, pero no dependían de una beca de manutención para los gastos de la renta o de la comida, porque sus papás se los podían pagar. Entonces, yo creo que en general es difícil siempre que te vayas a otro país y no tendría por qué serlo. Lo triste es que lo sea. Sí, definitivamente lo triste es que haya ese pensamiento de querer irte, de desear irte, de desear escapar. También no sé, no puedo hablar de el privilegio porque no te voy a mentir, desde el momento en el que puedo hacer un podcast es que estoy privilegiado en el sector en el que vivo. También conocer tus privilegios es importante. Conocer tus privilegios es importante. Ignorar los privilegios te hace una persona con bastante falta de empatía. Así que realmente no puedo decir es que no hay necesidad de que tengas que huir de México, no hay necesidad de que tengas que huir de Guatemala. A veces sí hay necesidades y pues lamentablemente como lo escuchamos, aún así no es fácil, aún así no es fácil. Pero claro, está Es una bien. lucha, es una lucha. Sí, como todo es una lucha. Y para dejar ya listo, cerrar con broche de oro este episodio,
lo que ya te había mencionado antes, porque te lo mencioné antes, justo para que no hubiera tanta dificultad a la hora de llegar a la tercera sección, es que dejes tu aporte, tu experiencia, tu aprendizaje, tu anécdota. Yo incluso digo, si quieres dejar tus redes sociales, nada más, así decir, no, síganme acá en Instagram, ya, también es válido lo que tú quieras aportar como tu firma de que este episodio es tuyo al podcast, y que habrá más. Espero que también haya un episodio presencial contigo, como lo he dicho hasta ahora con todos los demás invitados. Pero bueno, te dejo completamente la palabra a ti. Ay, fíjate, tuve como 1 hora y media y no pensé en nada. Yo es que, fíjate, una idea que siempre tenía desde que era chica es que lo que tú decías de yo que tengo que aportarle al mundo, y yo aún ahora no siento que tenga algo que aportar, algo importante, ¿sabes? Entonces, eh, no sé qué decir en esta parte, porque no me considero una persona que pueda aportar demasiado. Ahí hay gente que sé que aporta mucho más, pero yo lo que diría es que siempre hay que tratar de ser bueno con nosotros mismos, que la vida no tendría por qué ser tan complicada como el sistema nos la ha hecho, que eh, la meritocracia no existe, que en parte estoy aquí por haber creído en la meritocracia que me dijeron de niña, de entre más estudies, mejor te va a ir en la vida y mejor vas a vivir cuando seas mayor. No, o sea, a lo mejor habría vivido mejor poniendo uñas en Naolinco, montando mi salón, pero ya un poco tarde para eso, ya le dediqué bastantes años a las letras, y ahora que estoy en el camino, pues es seguir para adelante, porque también es algo que me gusta. Entonces yo diría que no piensen que salir de Latinoamérica es lo mejor que te va a pasar. También puedes ser muy feliz en México. Como mujer yo sí me siento más segura aquí, pero que México también es un lugar precioso, y que fueron las circunstancias de la vida las que me trajeron, y no tanto el querer huir de mi país o de Latinoamérica. Pues vaya, qué mejor manera de cerrar que con un mensaje bastante positivo para la gente que quiere todavía quedarse aquí en Latinoamérica. Y pues te agradezco muchísimo. Lo pasé muy bien. De hecho, se alargó un montón. Y te agradezco, te vuelvo a agradecer. Te agradezco mucho que quisieras, que nos aportaras este episodio. Y te agradezco cada una también de las pequeñas y grandes aportaciones que hiciste durante toda esta charla. Y bueno, voy a dejar, no sé si quieras alguna red en específico, lo voy a dejar en la descripción si es así. Y pues nada, más que muchas gracias y que me la pasé muy bien. Y ya, te dejo despedir, cerrar completamente el episodio a ti. Mucho gusto verte otra vez y recordar nuestras cagoneadas en la banca. Fíjate, ese fue uno de los mejores pisos que tuve. Ahí con un colchón en la mitad de la sala y con 2 habitaciones, lo pasé muy bien, de verdad. Eres de los mejores roomies que yo he tenido. Así que si alguien comparte piso con Gerson, se lo van a pasar muy bien. Me acabo de sentir muy halagado. Y pues ya no sé ni qué decir. Hasta pronto. Dejo las redes sociales de Sara y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.